Entonces, es ahora como para finalizar el tema del intertexto, vamos a dar una evaluación. ¿Esta evaluación en qué consiste? No son preguntas. Yo ya sé que ustedes saben qué es intertexto. A mí me interesa que crean, que inventen, que creen, que inventen un cuento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a llenar dos fichas. Este es su examen para la siguiente clase. Primera ficha, esquema para la creación de mi cuento. Y segunda ficha, ya la escritura del cuento. Esa es su tarea. Voy a compartir esto en el grupo de WhatsApp y tienen que subirlo a Classroom. Esta primera ficha, ¿cómo se llena? En su carpeta. O lo pueden hacer, digamos, en su archivador, no hay problema. Esquema Vamos para... a copiar, profe. ¿Qué? Vamos a copiar. Sí, van a copiar a su... O si quieren lo pueden hacer imprimir, depende de ustedes. ¿Ya? Ya. Escuchen la explicación. ¿Cuáles serán los personajes del cuento? Entonces tienes que pensar, vas a escribir tu cuento, un cuento tuyo, ese es tu examen. ¿Cuáles van a ser los personajes de tu cuento? En este caso, por ejemplo, yo voy a escribir un cuento, me voy a inventar un cuento, entonces ya en mi cabecita tiene que ir creando un cuento, ¿no? A ver, ¿de qué voy a hablar mi cuentito? Va a ser de un niño que sale al mercado y tratan de secuestrarlo, justo la policía lo salva. Ya, entonces, ¿cuáles serán los personajes? Aquí anotas. Niño, digamos, Fausto, pone su nombre, ¿no? Aquí policías. Aquí, ¿quiénes más van a participar en mi cuento que me voy a inventar? Aquí van a participar las caseras del mercado. Aquí van a participar los secuestradores. Ya, esos van a participar en mi cuento. Ahora, ¿dónde se va a llevar a cabo el cuento? En este otro cuadro. A ver, en el mercado. Después lo van a tratar de secuestrar en una calle oscura. Calle oscura. Luego van a regresar a su casa, digamos, ¿no? Así va a ir anotando en qué lugares se va a llevar a cabo tu cuento. ¿Cuál será el problema? Aquí, ¿cuál es el problema mayor? Generalmente es, en este caso, en mi caso va a ser el secuestro o el intento de secuestro de un niño en la calle, ¿no? Ese es mi problema. Sobre eso va a girar todo mi cuento. Eso significa el problema. ¿Cómo se solucionará el problema? A ver, entonces aquí, ¿cómo se va a solucionar? Unos policías van a venir, lo van a rescatar al niño justo antes de que lo secuestren. Muy bien. Y por último le pongo el título. Ahí está. Entonces ya está llenada mi ficha, mi primera ficha. Esta ficha te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque el cuento aquí ya está, en bruto ya está. Ahora, una vez que has llenado esto, llenas la siguiente ficha. Llenas la siguiente ficha. El cuento, aquí está. Miren esta ficha. También lo van a copiar a su archivador. Ya en archivador lo van a hacer para que lo hagan en hoja bond, mejor. Ahora miren, en esta ficha ya ustedes pueden escribir y te da pautas. ¿Cómo empieza? Dice, presentamos a los personajes, el lugar y el tiempo. Entonces, personajes, lugar, ya lo tenemos en la anterior ficha. Aquí están, ¿no? Entonces vas uniendo nomás. Había una vez, érase una vez, un niño que se llamaba Fausto, que vivía con sus papás o vivía solo, ¿no? Porque sus papás habían viajado. Él se hacía cargo de sus hermanitos. Y ya mira que ya vas aumentando cosas, ¿no? Una vez que ya tienes esta ficha, vas ayudándote con esto. ¿No? Nudo o trama, dice, ¿qué ocurre? Contamos sus aventuras, los líos en los que se mete. Entonces, cierto día estaba yendo al mercado para comprar verduras, para cocinar, cuando de pronto no se dio cuenta que un taxi blanco paró a su lado, más o menos, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado con los autos que pueden pasar por tu lado, ¿no es cierto? Entonces, ahí miren cómo estoy inventando mi cuento, con la ayuda de mi primera ficha, de esta ficha. ¿Ya? Entonces, y trataron de secuestrarlo cuando empezó a gritar, gritó muy fuerte y luchó para que no se lo lleven, etcétera, etcétera, ¿no? Así es tu cuento. ¿Cómo acaba? Dice, aquí está, si ustedes se fijan, ¿cómo se soluciona el problema? Dice. Entonces, de ahí sacas una ayuda. Al final, cuando estaban a punto de llevárselo, apareció una patrulla con los policías, quienes se dieron cuenta que estaban tratando de secuestrarlo y así, ¿no? Ahí. Pero hasta ahí has escrito tu cuento. Pero ¿y dónde está el intertexto?
Ajá, entonces ahí le pones, pues, en cualquier parte de esto, en cualquier parte de esto, le pones el intertexto. En este caso yo voy a ponerlo al final lo voy a poner, ¿ya? A ver, pero ¿de qué obra voy a tomar? Ajá, de Harry Potter, digamos, ¿no? En eso apareció la patrulla que se dio cuenta que estaban tratando de, ¿qué se llama?, de secuestrarlo y bajó un oficial, ¿no? Y que tenía una herida en forma de rayo en la cabeza. Agarró una varita y hizo volar por los aires a los secuestradores, ¿no es cierto? Yo le pregunté qué se llamaba y él me dijo que era Harry Potter. ¿Entienden? A mi cuento ya le he puesto otro texto, otro personaje de otro libro. En ese momento he hecho intertexto. Entonces en sus cuentos jóvenes tienen que poner, hacer participar personajes, puede ser un personaje, dos personajes, puede ser al principio, al final o al medio, pueden ser tienen que hacer participar otros personajes. Y así me lo van a escribir en su archivador. Entonces, ¿qué tienen que enviar? Dos fichas. La primera, que es este esquema llenado, y la segunda ficha, que es la escritura de un cuento. ¿Ya? No es necesario que tomen en cuenta estos cuadros. Esto simplemente es para tu ayuda. Tú directamente me van a poner el título y aquí completo, de extremo a extremo, empiezas a escribir tu cuento. Entonces no podemos copiar eso, lo que ya está hecho. No, no pueden copiar. No, no pueden copiar. Puedes copiar, pero aquí no hay nada que te va a servir. Simplemente estas partes te pueden servir. Después tú tienes que inventártelo todo, ¿no? Ya, bro. Esta ficha sí tienes que copiar tal cual está, porque aquí tienes que rellenar, ¿no? Aquí tienes que rellenar. Esto sí puedes copiar tal como está, porque aquí tienes que llenar con los datos. Pero la ficha, la otra ficha, no es necesario que la copies. Simplemente te estoy proporcionando para que sea una ayuda. Aquí, ¿cómo puedes empezar tu cuento? Era así una vez. ¿Cómo puedes hacer el centro, el nudo? Un día, una noche. ¿Y cómo puedes terminar? Al final, colorín colorado. Profe, Sí, en la primera ficha esa se puede fotocopiar. si deseas, puedes imprimirlo, puedes hacerlo fotocopiar. Si deseas, si no, a mano, no hay problema. Depende de ti. Profe, ¿en archivador también puede ser? En archivador lo van a hacer jóvenes, en archivador, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo tienen que entregar? El día. ¿Qué día nos toca? Lunes, ¿no? Lunes, profe. Ya, entonces el día lunes tienen que entregar. ¿Dónde tienen que entregar? En la plataforma de Classroom. En Profesor, Classroom. ¿Sí? esas con letritas azules, eso vamos a copiar, es que se me ha cortado la señal. Ya, estos cuadros de aquí no es necesario que copien, simplemente es una ayuda nomás para que, por ejemplo, en esta primera parte, ¿qué cosas se escribe? Presentamos a los personajes, el lugar, cuándo. En esta parte, ¿qué cosas va a entrar? Contamos las aventuras, problemas, el dios que se mete. En esta última parte, ¿qué cosas se escribe? Explicamos cómo acaban sus aventuras. Solamente es una ayuda esto. No es necesario que copien. Ustedes directamente, había una vez así de canto a canto, de extremo a extremo. Luego, y finalmente así. ¿Entienden, no? Sí, profe. Ya. Estos sí tienen que copiar. Esto sí, porque aquí en estos cuadros van a rellenar. ¿Ya? Pero esto no. Simplemente es una ayuda. Y estas ayuditas van a tomar. Había una vez, un día, una noche. Si quieres, si no, puedes empezar de otra manera. Bien. ¿Alguna duda más? ¿Ninguna? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora en este momento voy a pasar enlace. Voy a pasar el enlace a lo que es de la clase de Classroom. Ya ustedes pueden ir uniéndose a la clase de Classroom y allí voy a subir esta tarea en la clase de Classroom, ¿ya? Por esta vez más voy a subirlo al WhatsApp, pero a partir de la siguiente todo va a ser por Classroom y una que otra tareita va a ser por la plataforma del ministerio para que vayamos practicando. ¿Han entendido? Sí, profe. Sí, Listo. ¿Alguien tiene sí, alguna profe. duda? ¿Alguien tiene alguna duda más? No, profe. ¿Ninguna duda? No, profe. Ya.
Bueno, entonces, jóvenes, nuevamente nos despedimos porque les voy a dar 5 minutos de descanso. Siempre yo termino y 40, hay que respetar el tiempo, pero por esta vez nos vamos a retirar 5 minutos antes. ¿Para qué? Para que ustedes vayan descansando y vayan poniendo su presente en el WhatsApp, ¿ya? Eso sí, no nos vamos a olvidar. Siempre hay que poner presente en el WhatsApp, ¿ya? Para controlar su asistencia. Si no tienen ninguna duda, entonces